¿Cuántas cosas de nuestro día a día nos irritan tanto que sin darnos cuenta empezamos a pelear con toda la gente que nos rodea? Incluso cuando mí mismo quiere platicar con nosotros, no queremos ni atenderle. Y cada día es una pelea con todos los demás. La verdad es que yo no sé cuántos en redes sociales han visto los últimos videos de peleas entre personas motoristas, personas de carros, o sin ir muy lejos, las mismas peleas que tenemos en la casa. Un hijo adolescente con el que podemos pelear o con nuestra esposa por algún malentendido. No, con nuestra esposa no, yo no peleo con mi esposa Eduardo. Vamos a ver qué dice doña Karen, le vamos a preguntar. Que nos escriba. Hola amigos Todoterreno, queremos empezar este podcast invitándolos a que sigan compartiendo, a que se suscriban también. La verdad es que queremos sus comentarios, queremos que nos digan, miren, qué bonito. Sabemos que muchos de nuestros amigos Todoterreno le escriben a Carlos, le hablan, inclusive lo estuvieron presionando de ¿cuándo van a empezar los podcasts? ¿Cuándo van a empezar los podcasts? De mi lado también, la gente que nos sigue también ha hecho estas preguntas. Logramos arrancar y sabemos que el Señor está hablando en estos temas y en estas charlas de cosas que tenemos que mejorar. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Carlos? Hoy tenemos un tema muy especial. Bueno, yo creo que todos van siendo especiales, pero los que me identifico con ellos me gustan más, Eduardo. Y este tema de hoy, aunque tú le pusiste el nombre, me voy a dar el honor de decirlo, es deja de pelear por todo. ¿Y a qué se refiere esto, amigo todoterreno? Que sin darnos cuenta nos vamos volviendo tal vez viejitos gruñones o jóvenes gruñones y no evaluamos lo que eso daña a nuestro alrededor. Hoy vamos a tratar de ir desglosando el tema. Yo creo que es un crecer juntos, Eduardo, porque puede ser que tenga pues un poquito de estudio al preparar los temas, pero más que eso, oración, porque el objetivo de nosotros como Ministerio Todoterreno, como podcast Todoterreno, es de que crezcamos juntos y que nos veamos retados. Yo creo que esa palabra es clave, Eduardo, que quedemos retados tanto Pedrito, Kenneth, tú, amigo Todoterreno y yo. Y yo creo que este es un tema que nos va a confrontar. Sin más ni más, arranquemos. Yo creo que casi todos hemos tenido peleas en nuestra casa. Por ejemplo, las peleas más comunes son: ustedes no pagan la luz, ¿por qué dejan las luces encendidas? En mi casa dejan los zapatos en la sala. Creo que hay muchas casas donde quedan los zapatos, los suéteres, y al final es uno el que los recoge y no los hijos, ¿verdad? También imagínense esto de que se atrasan todos, que tenemos que llegar a una hora a un lugar y al final salimos tarde otra vez, ¿verdad? Entonces creo que hay muchas cosas que nos pueden hacer pelear y que pueden volver nuestro día complicado. Y son ejemplos de día a día en cada una de las familias. Yo les puedo decir, todas estas cosas que hemos enumerado nos han pasado en la casa y a veces yo he salido enojado porque quedamos de salir una hora, no salieron y a mí me toca ir corriendo en el carro, ¿verdad? No sé cómo te va. Sí, yo creo que es un día a día los que tenemos la bendición de tener una esposa, de tener una familia. Desde el momento de tener relaciones imperfectas, porque somos personas imperfectas, creo que estamos expuestos a poder estar peleando por todo. Ahora, estas pequeñeces que tú decías, Eduardo, porque aparentemente son pequeñeces, que salimos tarde, que los zapatos tirados, que dejaron las luces encendidas, cualquier cosa, causa una gran irritación en nosotros. Yo no recuerdo si lo dijimos en un podcast pasado, pero un psicólogo explicaba de dónde viene la ira y cómo se produce. Y él decía que lo que nos causa molestias es lo que nosotros vemos bajo la lupa de la injusticia. Sí. Y me gustó tanto ese término para que tu amigo todoterreno analices qué es lo que te enoja y puede ser que tú sientas injusto. Por ejemplo, ¿verdad? Esto de salir tarde. Tal vez tú te levantaste temprano, corriste a tu gente, hasta colaboraste con el desayuno para que salieran antes. Pensemos, pues nos vamos a poner evangélicos para ir a la iglesia. Entonces, de todos modos, llegamos tarde. Entonces uno siente que fue una injusticia lo que te hicieron, ¿verdad? Esa mamá que limpió la casa, cuando llegan todos desordenan, ella se enoja. ¿Por qué? Porque siente que fue una injusticia. Entonces, lo que quiero trasladar es de que analices para que veas si esa injusticia es sustentable o en realidad solamente es un ego o es una molestia. Ahora, este tema de el acumular todas estas cosas, literalmente
se va volviendo un desorden, Eduardo, donde ya no sabes ni por qué estabas peleando. Sí, no, y no solo crea desorden, crea divisiones, ¿verdad? Así como nos lo dice Marcos 3 del 24 al 25, dice, una casa dividida no puede mantenerse en pie. Y esto es cierto, ¿verdad? No sé, cuando las familias están enojadas o cuando nosotros nos enojamos con nuestros hijos o con nuestra esposa, ¿qué es lo primero que hace? Uno se va para el cuarto y otro se va para otro lado, entonces empieza esa división. Y fíjate que hay una palabra clave en cuando uno lee completo Marcos 3 del 24 al 25, donde dice que una familia se va desintegrando. Y fíjate que me fui al diccionario a tratar de entender qué es desintegrar. Y fíjate que desintegrar no solamente que es lento, porque es algo que va paso a paso, sino que es cuando algo pierde su funcionabilidad. Y yo ponía un ejemplo. Por ejemplo, tú tienes un carrito, tiene 4 llantas. Le quitas una de las llantas, el carrito sigue así, sigue ahí, pero va perdiendo funcionalidad. Le vas quitando otra llanta, menos, ¿verdad? Va perdiendo funcionalidad. Entonces muchas familias están sobreviviendo, pero en realidad no se están renovando. Y fíjate, Eduardo, que la palabra nos dice que tenemos que renovar nuestra mente a través de la palabra. Y el mejor ejemplo es aquellos televisores viejos que tenías. Si tú no cambias televisores, va a haber un momento donde ya no, esos que tenían el cuento atrás, ya no van a funcionar porque ya no son inteligentes, que no son plasma, no solo porque se vean bonitos. Y si eso pasa con las cosas materiales, cuánto más con nosotros, y la palabra nos da ese respaldo. Ahora bien, el problema de pelear por todo, creo que se va volviendo dentro de nuestra familia o dentro de nuestro matrimonio ya normal, Eduardo, estarse gritando, sí. El estar hablando con sarcasmo en una familia, literalmente pierdes la paz. Y fíjate que esto de hablar con sarcasmo, me cuesta, pero pues aquí el asunto es que tenemos que hacer cartas abiertas. Pues sí. Dentro de las debilidades del temperamento sanguíneo es que habla de forma sarcástica, porque nosotros los sanguíneos no decimos las cosas de frente, sino que todo va adornado, que no se oiga muy feo, pero de todos modos hay una punzada que das ahí en la costilla, ¿verdad? Entonces, llega la estocada. Cuando logramos entender que eso es dañino, en mi casa es uno de los reclamos, ¿verdad? Hasta Diego y Karen me dice, es que siempre el sarcasmo, porque todo en buen chapín, así como que tiras la chifleta, ¿verdad? Pero no hablas de frente. Bueno, yo en mi caso se vuelve, la frase que dicen en mi casa es que vos no tenés filtro. Entonces cuando a veces llegan las cosas y yo ya estoy molesto y todo, digo las cosas sin adorno, Entonces también se vuelve un problema. Creo yo que muchas veces nosotros tenemos que aprender también a refrenar esa lengua. Ya viste que la palabra dice muy claro que de nuestra boca sale el bien y el mal. Y nosotros podemos ser tanto de crecimiento para nuestros hijos como podemos ser de destrucción, ¿verdad? Entonces, y no solo para ellos, para nuestra esposa, para nuestros empleados, para la gente que nos rodea. Entonces creo que es bien importante que cuando nosotros empecemos a caminar en todo esto, aprendamos a ver cómo reaccionamos. Yo sé que a veces uno va en el tráfico, si lo primero que pensamos cuando alguien nos hace algo malo en el tráfico es decirle una mala palabra, creo yo que ahí ya tenemos que empezar a analizar cómo está nuestro corazón. Y porque muchos decimos, no, como la situación está muy peligrosa, yo ni bajo los vidrios, pero igual maltrata ahí adentro, o sea, el corazón dañándose, definitivamente está. La mente viene ahí. Entonces, esa es la parte donde ya nos estamos afectando. Mateo Eduardo, 10 del 12 al 13. Mateo 10 del 12 al 13, que cuando él llega a una casa, la bendice, pero si en ese hogar no hay paz, esa bendición no se queda. Imagínate, este versículo me confrontó eso porque Jesús, se lo dice Jesús a sus discípulos, porque cuando ellos llegaban a las casas, pues dejaban una bendición, pero si la casa no era digna, no por pecadora, sino que no había un justo, un arrepentido, uno que dice, sí, somos lo peor, pero estamos tratando de cambiar. La paz, y sigan adelante, decían algunas partes. La paz realmente se evaporaba. Entonces, tal vez la pregunta, amigo todoterreno y Eduardo, es, ¿nuestra casa hoy en realidad es un lugar de descanso, es un lugar de paz o es un lugar de tensión? Y fíjate que estaba en una consejería la semana pasada y me decía el amigo, sí, pero es que ella tal cosa. Sí, pero es que mis hijos tal cosa. Y yo creo que como sacerdotes de hogar, el Señor nos ha llamado a ser pacificadores.
Y hasta se incomodó un poquito conmigo porque me decía, sí, me dices que es que me regañaste muy duro, porque yo lo confrontaba y le decía lo que querrás, pero el que tiene la responsabilidad en la casa de llevar la paz sos vos. Y amigo todoterreno, yo sí quiero decirte, quiero responsabilizarte y responsabilizarme yo, de que ahorita que estamos platicando de esto de pelea, tú posiblemente digas, este está bueno para que lo oyera mi esposa. Pues ojalá lo oigas con ella. Pero ahorita enfoquémonos en nosotros, ¿verdad, Eduardo? En los errores que estamos haciendo para poder cambiar. Porque nos acostumbramos a echarle la culpa a todos y no confrontamos que estamos mal. No, y la verdad es que, miren, lo hemos hablado muchas veces sobre que si nosotros llevamos estas peleas, este mal humor, todos nuestros problemas a la casa, en nuestra casa lo único que va a haber es lo mismo. Se va a reflejar en nuestros hijos, se va a reflejar en nuestra esposa. En la forma en que nosotros peleemos, ellos nos van a contestar de esa misma forma. ¿Por qué? Porque hay un principio en la Biblia que es la siembra y la cosecha, y no solo se refiere a dinero, se refiere a todas las cosas que nosotros hacemos. Si nosotros peleamos con todo el mundo, vamos a encontrar pelea en cualquier parte. Si nosotros venimos y dividimos, vamos a encontrar división en todas partes. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que venir y agarrar y tener en nuestro corazón el Salmo 23 que dice, junto a aguas de reposo me hará descansar. ¿Por qué? Porque así debería de ser nuestra casa. Nuestra casa debería de ser un hogar donde cuando entramos nosotros haya paz, donde cuando entramos nosotros haya vida. Eso es el agua, vida. Y eso es lo que se debería reflejar más en nosotros, que somos los sacerdotes de casa, que somos los que deberíamos de dar el ejemplo en todo, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos un papel muy importante que cumplir en esto. Y fíjate, Eduardo, que surge una pregunta, a ti, amigo todoterreno, ¿dónde estás recargando tu alma? Porque pensemos, como le digo, nos vamos a enfocar en nosotros los varones. ¿Dónde estamos recargando nuestra alma? Si tú no estás conectado a la palabra, y más adelante vamos a tratar de desarrollarlo, entonces lejos de ser tu pacificador, vas a ser reactivo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué encuentra uno? ¿Pelea en su casa? Das pelea. Porque así somos. Entonces yo creo que el Señor lo que nos está llevando, Eduardo, es a ser intencionales. Mantener la paz en el lugar, mantener la paz con nosotros mismos, requiere que seamos intencionales. No, y los consejos estos, los primeros que estamos recibiendo palos somos nosotros. O sea, yo les puedo decir, en mi caso, a veces yo soy muy reactivo. En mi casa, tal vez mucha gente que me conoce, pero si el Eduardo se ve tranquilo, pero mi familia podría decir otra cosa. No, mi papá es enojado, mi papá a veces me regaña por eso o el otro. Entonces creo yo que también tenemos que analizar cómo es nuestro día a día con todos, ¿verdad? Porque nuestro mayor tesoro es nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra esposa. Y cuando nosotros estamos ahí, debería de ser, como lo dijimos ya, un rincón de paz, ¿verdad? Realmente transmitirle eso a nuestros hijos. A veces no sabemos lo que nuestros hijos pasaron el día. Hay papás que no se comunican con sus hijos y no saben ni siquiera que tal vez ese día perdió el examen y él había estudiado, se había esforzado y lo primero que llega el papá en la casa es ver qué hay de comer y voy a ver tele un ratito, me va a acostar porque estoy cansado, ¿verdad? Y tal vez el nene estaba ahí esperándolo y como vio que no le pusieron coco, mejor no dijo nada, ¿verdad? Entonces también a veces no se busca pelea, pero también se busca ignorar. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver cómo nosotros estamos manejando todas estas situaciones en la casa, ¿verdad? Oír a nuestros hijos, aunque sea algo que no queremos enfrentar. A veces uno pelea por no enfrentar cosas. Es que es más fácil pelear. Y yo creo que viene la palabra irritabilidad. Muchas veces nosotros decimos, es que estoy muy irritable o mi familia está muy irritable. Y cuando queremos buscarle algún significado, en realidad estar irritable es cuando explotamos por todo y donde sea y como sea, ¿verdad? Por las cosas más mínimas. Yo creo que cuando tenemos esos picos donde perdemos el control, siento que una de las cosas importantes es encontrar los detonantes. Sí. Yo siempre lo he dicho, ¿qué es lo que te hace explotar? Como te dije anteriormente, bueno, ok, es la injusticia, pero ¿por qué es injusto según tú? Tal vez hay que irse muy atrás para entender. Y fíjate que el Señor me ponía algo anoche. ¿Qué pasa cuando tú estás irritable o estás ansioso? Tu cuerpo lo que necesita es dopamina.
Entonces el tema es a dónde va a traer esa dopamina. El que tiene problema con el alcohol, pues lo va a ir a traer ahí, porque en un momento se va a calmar, porque tu cuerpo lo que necesita es que el deseo calme la irritabilidad o calme la ansiedad. Entonces la fuente de dopamina puede ser drogas, alcohol, pornografía, relaciones extramatrimoniales que te den adrenalina. El tema con eso es de que son totalmente tóxicas. Entonces, creo que uno de los retos, amigo todoterreno, es qué te irrita y luego empezar a escarbar el detonante, qué es lo que te irrita. Y analicemos situaciones en la casa, ¿verdad? Estamos almorzando y tal vez viene nuestro neno pequeño y sin querer bota un vaso de agua y nosotros reaccionamos, ya botaste el vaso de agua otra vez, mira qué desastre hiciste, ahora hay que mover la mesa. Otras situaciones donde tal vez nosotros estábamos tranquilos viendo televisión, se va la luz porque alguien pasó y desconectó el cable y entonces empezamos a esa reactividad, esa irritabilidad y la trasladamos a alguien más que tal vez iba pasando y no se dio cuenta y se iba a caer y nosotros en lugar de venir y decir, mira, estás bien, no te golpeaste, nuestra reacción fue, otra vez lo mismo, no te das cuenta de lo que andas haciendo. Entonces creo yo que todas estas reacciones que nosotros tenemos, y como les digo, sigo siendo yo el primero que se está acusando con esto, por lo reactivo en ciertas situaciones, creo yo que primero pedirle perdón a nuestra familia, ¿verdad? Aprovecho para pedirle perdón a mi familia y analizar de dónde viene eso. Como decía Carlos, hay muchas cosas que tal vez nosotros vivimos de pequeños, hay muchas cosas que vivimos en el colegio con ciertas personas que nos pudieron haber marcado en este sentido, pero nosotros debemos darnos cuenta que estas cosas no dan paz. No dan paz. Y sabes, Eduardo, si hemos sido maltratados, fácil vamos a ser maltratadores, ¿verdad? Pero bueno, más adelante vamos a ver cómo controlamos eso. Y también hay algunos tabús que nos dicen que tener esas reacciones es tener un carácter fuerte, porque creo que está mal matizado eso, sí, ¿no? ¿Verdad? Entonces dicen, alguien es enojado, es gritón, tiene el carácter fuerte. Pero Salmo 37:8 nos dice, deja el enojo, abandona la ira, no pierda los estribos, que eso solo causa daños. Sí, la Biblia no está diciendo de que sea pecado enojarse. Lo que dice es que es peligroso. ¿Por qué? Porque nos enojamos, pero la reacción que podemos tener es la que nos lleva a poder pecar. Total. No, y recuerda que la palabra te dice airaos, pero no peques. O sea, tampoco vamos a ser los ositos cariñositos que todo el tiempo ahí como somos teletubbies también, ¿verdad? No, también vamos a tener reacciones, pero controladas. Sí. Creo, Eduardo, que el Señor nos da estas libertades, pero cuando la palabra te dice, por ejemplo, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, uno dice, bueno, no me voy a acostar enojado, pero ¿cuál es el trasfondo de esto? Es de que si tú te acuestas enojado, empiezas a maquinar cosas más allá, empiezas a maquinar venganza, empiezas a crear rencores. Y si es con el cónyuge. Todo lo de atrás, ¿verdad? Pero y si es con el cónyuge, Eduardo, estás durmiendo a la par con ella, ya estás maquinando cómo vas a hacerle daño. O sea, eso definitivamente es así, ¿verdad? No es de Dios. Entonces, dice que la palabra, pues lo que nos invita es a ser reconciliadores, a ser pacificadores, ¿verdad? Muchos dañamos con nuestras palabras, Eduardo, incluso a la gente que nos ama, porque donde reaccionamos más feo es dentro de nuestro hogar o en los círculos donde nos sentimos cómodos. Si reaccionas así en la calle, pasa lo que tú decías de los videos. Sí. Fácil, vas apaleado o con un balazo o golpeado, no sé qué. Sí. Y una cosa importante que he aprendido, Eduardo, lo hemos dicho varias veces, pero me gusta mucho, es de que no podemos lastimar a la gente que tenemos cerca. Muchas veces decimos, yo tengo una buena relación con Dios, pero mala relación con mi prójimo, con mi cónyuge. Y esto es la cruz, Eduardo. Si estás bien con Dios, no puedes estar mal aquí, ¿verdad? No puedes estar mal aquí. Entonces, si de verdad queremos, la palabra dice, toma tu cruz cada día. Para mí es una parte de la cruz. Está en relación conmigo y con buena relación en tu prójimo. Sí. Yo me recuerdo que a nosotros nos ha pasado varias veces que hemos estado camino a la iglesia y alguien, ya sea uno de mis hijos o mi esposa, se atrasa, o a veces hasta yo me atraso
Pero cuando vamos en el camino, vamos corriendo, vamos enojados con aquello de que no vamos a llegar, no va a haber parqueo. Cuesta un montón, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos llegar nosotros a alabar al Señor si desde que salimos de la casa ya estábamos enojados, ¿verdad? Entonces empieza como, entramos todos sin hablarnos a la iglesia y al final pues el Señor ya toca nuestros corazones y ya cuando salimos pues hasta pedimos perdón y todo, pero no era la forma en que Dios quería que llegáramos a alabarlo, ¿verdad? Entonces creo yo que es parte de todo esto, cómo vamos nosotros a manejar estas situaciones, porque lo ideal sería, miren, perdónenme, o sea, yo sé que me atrasé, pero primero Dios vamos a llegar bien. Y si nos atrasamos, pues buscamos dónde estar, ¿verdad? Entonces tomar las situaciones de otra forma, ¿verdad? Y fíjate, Eduardo, que yo le había puesto aquí un título que se llama Dos caminos, mismo problema. No, dos mujeres, un camino, ¿verdad? Porque tienes dos caminos y el mismo problema. Sí. Ya ibas tarde a la iglesia. Camino 1, llegar tarde en paz. Camino 2, llegar tarde peleando. Porque tarde ya vas. Entonces, amigo todoterreno, cuando estés en esas, recuérdate de nosotros y así, no, mejor voy a llegar tarde en paz, ¿verdad? Porque en realidad eso va fisurando nuestras familias. Ahora, lo que tú decías, Eduardo, creo que nos ha pasado a todos. Lo importante es poder reconocerlo y poder trabajar sobre eso. Yo creo que parte de la madurez que tenemos que ir adquiriendo, pues primero en el Señor y luego la madurez como varones, como machos alfa, como lo que tú quieras, es entender que no vamos a poder controlar a los demás. No vamos a poder controlar a los demás. Hay temperamentos que son más controladores, ¿verdad? Como los melancólicos o los coléricos. Quieren tener el control sobre todo, ¿verdad? Y tienen la idea de que lo que ellos hacen es lo mejor. También es importante conocer un poquito de esto para saber de que todos tienen un sentido común. Imagínate que todos fuéramos iguales en la familia, Eduardo. ¡Qué deschongue! Si todos relajados, qué relax, ¿verdad? Cuando llegas a la iglesia ya la cerraron. Y si todos estresados, a tocar para que abran, ¿verdad? Entonces yo creo que es parte de un balance. A nosotros nos ha pasado. Nos fuimos a Reu de viaje todos hace unos años y iba mi hijo mayor, Luisito, la nena, el Rodri, mi esposa, íbamos todos en el carro. Cuando llegamos a nuestro destino, todos nos bajamos, pero Luis no se bajaba. Y ya estábamos todos así, ya se imaginan aquel calor, 11 de la mañana en Retaluleu, y el carro bajo el sol, y la última persona que se baja del carro abre la puerta ya que todos estamos parados casi enfrente del carro y empieza a ver si sale. Entonces fue un momento donde empezamos nosotros, Luis, ¿qué está pasando? Y empezó así como, mano, usted está en cámara lenta todo el tiempo. Empezamos nosotros a hablar eso. Y creo que son reacciones que nosotros podemos tener en cada momento y se puede dar para una pelea. Mira, mano, no fregues, aquí estamos nosotros muriéndonos del calor y vos no salís y todos salimos igual. Pero cada uno, como dice Carlos, va a su ritmo, ¿verdad? Yo cuando veo todo eso de cada uno va a su ritmo, me acuerdo de la tortuga de Nemo, ¿verdad? La de suave, que iba así tranquilo. Ese es mi adolescente, suave. Entonces, tenemos que ir aprendiendo cómo es la cosa con cada uno, ¿verdad? Y eso si que estabas en el mundo donde todo es felicidad. Ya sí, estabas peleando. Imagínate. Sí. Entonces, creo yo que si nosotros no aprendemos a manejar cómo es cada uno de nuestros hijos, porque todos son diferentes, o sea, hay unos más eléctricos que otros, hay unos más lentos que otros, no vamos a pasarla bien. Y fíjate, Eduardo, que pensando en los hijos, ahora en nuestro cónyuge, en nuestra pareja, aprender a conocernos es tan importante, Eduardo, porque muchas veces hay momentos de callar, hay momentos de hablar. A mí me pasaba mucho con Karen, que a veces yo quería arreglar las cosas en el momento, ¿verdad? Entonces teníamos algún problema hace muchos años. Ahora ya no tienen problemas. Dice, ahora ya no oigo. Ya no oigo, estoy sordo. No, pero ¿qué es lo que pasa? Que hay que aprender a conocernos porque hay temperamentos que necesitan aclarar las cosas ya. Otros que necesitan calmarse, ¿verdad? Y no me quiero extender porque en el podcast de la próxima semana vamos a hablar un poco de esto, pero lo importante de poder conocernos, Eduardo. Recordemos que cuando en los hogares hay paz,
todo empieza a caminar de una forma bien, ¿verdad? Aparte de que nosotros somos los que ponemos el ejemplo a nuestros hijos. Si nosotros somos los que vivimos peleando, como les hablamos desde el principio, nuestros hijos todo el tiempo van a estar peleando. Van a reaccionar de la forma en que nosotros reaccionamos. Si nosotros somos reactivos, nuestro hijo va a ser reactivo. Yo tengo ese problema con el Rodriguito. El Rodriguito es así. Le decís algo y ya está. Hasta se queda así. Entonces nosotros le hablamos mucho. Mira, tenés que calmarte. Porque le decís algo y lo primero que hace es levantarse y se va a su cuarto. Y yo le digo, no, mira, mano, cálmate. Primero... Cálmate, mano, no te enojes, cálmate. No, primero te estamos diciendo las cosas tranquilos, Leo. Segundo, es algo que vos hiciste mal, ¿verdad? Entonces también tenés que aprender a reconocer qué es lo que hiciste y qué es lo que no hiciste. Y creo que eso es un ejemplo de cada uno de nosotros. Nosotros como papás tenemos la obligación de reconocer cuando hacemos las cosas bien y cuando las hacemos mal. Porque esos son los ejemplos que nosotros le damos a nuestros hijos. Ya dijimos que si les damos el ejemplo de estar peleando, ellos van a estar peleando todo el tiempo. Pero si les damos buenos ejemplos, como solucionar cosas, como pedir perdón, cómo hacer las cosas lo mejor que podemos y si no podemos, ver quién nos puede ayudar. O sea, hay tantas cosas buenas con las que nosotros podemos reemplazar lo malo que hacemos día a día. No les voy a decir que vamos a ser perfectos o que si hoy decidimos que ya no vamos a pelear mañana, somos los santos, ¿verdad? Nos pueden decir lo que sea y no vamos a reaccionar. No, esto es un proceso. Todos nosotros, o sea, yo sí me incluyo en el grupo de los peleadores, pero podemos cambiar, podemos enseñarle a nuestra familia que hay otras formas y si no, hablemos con nuestras familias y ellos también nos pueden ayudar. Mira, ahorita ya estás haciendo cosas que habías dicho que ya no ibas a hacer. Porque a veces nosotros mismos no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, eso nos lleva a que nosotros empecemos a cambiar eso y a hacer ese ejemplo que el Señor nos ha llamado a hacer en nuestros hogares. Abrir el chorrito de agua viva de paz, ¿verdad? Y empezar nosotros a marcar el cambio, Eduardo. Y no, tal vez, no desilusionarnos, amigo todoterreno. Yo tengo mi confesión de que tengo problema con el tráfico. He estado muy bien y ya estaba yo muy contento y hasta presumía la célula. Le decía, miren, he estado bien y esto y el otro. Y hace una semana, Eduardo, a caer, dice. Sí, hombre, hace una semana venía en el periférico y pues habían varios carros parados. De repente un carrito se metió, pero muy de repente. Yo venía en el pick-up, que es un poco grande, entonces no frenan de inmediato, aunque son carros grandes pesados y modernos y todo, son pesados. Entonces me costó y me asusté, ¿verdad? Entonces yo bociné, va, pip, pip, y todavía me maltrató el amigo, ¿verdad? Ay, Eduardo, entonces me pasé a la par y cuando vi un pelito más y nos chocábamos ahí en el periférico a la altura de Villalinda. En ese momento de reacción le digo, Padre Santo, perdóname, Señor. Y yo creo que hay un momento donde uno tiene que reconocer y no es el que peca y reza empata, pero sí reconocer, no, yo estoy manejando ira nuevamente y esto no es de ti. Claro, yo podría justificarme que estaba un poco irritado por unas cosas de la empresa, pero ese es otro tema que vamos a hablar, que el Señor no te va a dar un trabajo, una empresa, una familia para estar amargado ni para estar irritado. Sí. Hay algo que nosotros no estamos haciendo bien para ir encontrando. Entonces, entender, como te digo, en ese momento... Señor, perdóname, restáurame, Señor. Y gracias a Dios he estado bien portado. Hoy que venía para acá, ya venía un poco tarde, ustedes me estaban esperando, no encontraba las llaves del carro pequeño, ya venía otra vez estresado, ¿verdad? Gracias a Dios llegó mi suegra y me traje el de ella porque el parqueo es muy chiquito acá. El asunto con esto, amigo todoterreno, es de que vamos a tener recaídas. Y lo más lindo, sí, Eduardo, es de que cuando lo reconocemos como error y como pecado, sí. Porque mira, cuando la palabra nos habla, y como te digo, el podcast de la otra semana vamos a hablar de los frutos, pero entre los frutos del Espíritu, pues obviamente está paz. Cuando tú no estás dando los frutos y lo reconoces como pecado, entonces eso te da la tranquilidad de llegar al Señor y decirle, Padre Santo, aquí te traigo esta irritabilidad, restaura esa área en mi vida. Uh-huh. Y no te había dicho, Eduardo, pero tenemos pocos minutos. Yo quisiera, amigo todoterreno, que
tú meditaras unos segundos en este tema de cómo te has estado desenvolviendo con tu familia, con tu cónyuge, con tus empleados, con tus amigos del trabajo, con tus amigos de hermanos de ministerio, con la gente de la iglesia. Y si tú has estado encontrando irritabilidad en todo esto que hablamos, de que hoy, Eduardo, tal vez nos guíes en una oración corta posiblemente, pero una oración donde podamos reconocer que necesitamos del Señor. La palabra nos dice, lejos de mí, nada podéis hacer. Sí. Y yo quiero dejarles, antes de orar, amigo todoterreno, Isaías 26:3. Dice, Él guardará en perfecta paz aquel cuyos pensamientos en Él perseveran, porque en Él han confiado. Entonces, amigo todoterreno, cuando la ansiedad te esté ganando, recuerda lo que dice la palabra. Él guardará tus pensamientos, pero tienes que alimentarlos de la palabra del Señor. Entonces, Eduardo, si nos guías en esta oración y para empezar de nuevo, pedirle al Señor que borrón y cuenta nueva con el tema de la irritabilidad. Señor Dios, te damos gracias, Padre, porque tú eres un Padre bueno, porque tú nos amas y porque tú nos envías todas estas palabras a tiempo, Señor. No podemos decir no lo sabía, al contrario. Ahora ya podemos decir, sí, Señor, perdóname porque te he fallado. Venimos hoy a pedirte, Señor, que primero nos ayudes a hacer esa fuente de restauración en nuestra casa para que no entre lo malo, Señor. Segundo, a que nuestro corazón, Señor, pueda tener paz. Nuestra mente también, Señor, y sobre todo podamos darnos cuenta de las situaciones que estamos creando y haciendo que pueden dañarnos, no solo a nosotros, sino a nuestra familia, Señor. Que por favor, Señor, entendamos que las peleas no son la solución, las reacciones no son la solución, sino la solución está en ti, Padre, porque tú nos das paz, porque tú estás en nosotros y porque tú nos das gozo, Señor. Permítenos poder tomar ese tiempo para pensar y reaccionar de buena forma, Señor, ser un buen ejemplo para nuestros hijos, Señor, tener una buena comunión con nuestra esposa, con nuestros hijos, con las personas que nos rodean, Señor, y sobre todo entender que cada cosa que hacemos es un testimonio de ti para los demás, Señor. Ayúdanos a caminar en bien, ayúdanos a que tu palabra sea esa luz que ilumine nuestro camino y sobre todo, Señor, te pedimos perdón por las acciones que hayamos cometido, Señor, de peleas, de reacciones, de malos ejemplos a nuestros hijos, Señor. Te pedimos perdón porque a veces nuestro corazón se ha llenado de todas estas cosas que empañan lo bueno que tú haces con nosotros, Señor. Llénanos de tu paz, llénanos de tu amor, Señor, y guíanos y ayúdanos a hacer ese cambio, Padre. Llena de esa agua viva a nuestro hogar y que sea un ejemplo para todos los demás. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amigo todoterreno, que esta oración sea el principio de un cambio en el nombre del Señor, paso a paso. La palabra dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Un día a la vez, un día a la vez. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerda que no es por lo que somos, sino por lo que mora dentro de nosotros. Nos vemos la próxima semana.